Lo que vemos acá es el programa que nos brinda el fabricante del PLC, en este caso Siemens, para instalarlo en nuestra computadora y de esa manera desarrollar los programas que después queremos transmitir y ejecutar dentro del PLC. Tenemos en primer lugar una barra de menús muy común a todo lo que es Windows, Microsoft. Nada nuevo. Lo que sí acá vamos a encontrar algunas, en las dos primeras no, pero en las siguientes menús sí vamos a encontrar algunas diferencias con respecto a las posibilidades que se tienen. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Bueno, primero vamos a cargar un programa ya hecho, de manera que, bien, tengo acá un programa cargado ya hecho, para que tengan idea de cómo son las instrucciones. Es cada una de estas ramas, o cada uno de estos segmentos o estructuras, como quieren llamarlo, es una instrucción en sí. El lenguaje y la simbología que tiene es un lenguaje este que estamos viendo, es muy antiguo, es el llamado lenguaje escalera. Acá nosotros lo vamos a conocer como lenguaje tipo COP. Pero este lenguaje que se usa para escribir y desarrollar los programas que se van a usar en el PLC no es el único. Existe otro que es por lenguaje de bloques. Vamos a traducir este mismo programa que estábamos viendo en lenguaje de bloques. Hay gente que le resulta más cómodo, se siente más cómoda programando en este tipo de lenguaje. Y hay otra que es mucho más rápido, que es el lenguaje matemático o AWL, donde todas las instrucciones se remiten a escribirlas directamente. ¿Cuál es la ventaja? Que no utilizo el mouse. Directamente voy colocando acá, LD significa cargar, la marca M0.1, A es AND, IT32, resetear Q0.1, resetear M0.1, setear M0.2. Para la persona que por ahí no le gusta estar sacando la mano del teclado y agarrando el mouse, este es lo que habitualmente se suele usar. Volvamos a el lenguaje de escalera. Nosotros el lenguaje que vamos a utilizar, el lenguaje que utiliza todo el mundo cuando se inicia, es el lenguaje escalera, llamado así porque parecen los peldaños de una escalerita. En realidad es una evolución de una simbología más antigua. Bueno, ¿cómo se conforma esto? Bueno, vamos a ver que hay símbolos. Los símbolos que nosotros podemos usar están distribuidos en tres tipos. Estos son los símbolos de pregunta, con todas las posibilidades de inserción de los distintos tipos de pregunta. Nosotros vamos a manejarnos exclusivamente con los dos primeros. Con eso ya es más que suficiente para muchas de las cosas que nosotros vamos a hacer. Por otro lado tenemos las órdenes. Todas estas son órdenes que vamos a estar utilizando. Fundamentalmente el reset y el set. Y por último, las funciones. Todas estas son funciones. Ahí vamos a encontrar los contadores, comparadores, funciones trigonométricas como el seno, el coseno, los temporizadores que son muy importantes. Todo un montón de funciones van a estar acá y están clasificadas en estas tres posibilidades: preguntas, órdenes o acciones y funciones que nosotros, auxiliares que vamos a utilizar en nuestra programación. Cuando uno va desarrollando el programa, llega un momento que lo termina y hay que transmitirlo. Para transmitirlo normalmente se tienen dos botoncitos. Y acá hay que tener un poquito de cuidado en el caso de Siemens. ¿Por qué? Porque cuando uno va a transmitirlo, supuestamente uno tendría ya el cable conectado en esta notebook y en el otro extremo de la interfase en el PLC, me dice cargar en PG.
Y acá, si uno no mira bien esto, PG le llaman a lo que nosotros llamamos PC. Y le llaman CPU lo que está al PLC en sí. Fíjense que acá lo que está arriba, lo que se va a estar armando acá es la comunicación. Y ustedes, si yo le diera esto a aceptar, que no está puesto el conectado, el PLC ni la interfase, veríamos que se mueven unas bolitas de movimiento que van desde el PLC hacia la PC. ¿Esto qué es lo que ocurre acá? Y me permite a mí, por ejemplo, eh, abrir o ver qué programa está cargado en un PLC ya funcionando. Entonces, por ejemplo, alguien me llama para modificar la secuencia de un programa, modificar la forma de operar la máquina, quieren trabajarla de otra manera, cambiar el ciclo, cambiar el producto, lo que sea. Entonces yo voy con mi máquina, me conecto con la interfase y levanto el programa que está en el PLC para poderlo ver acá en la pantalla. Entonces eso sería cargar en PG. Si en cambio yo tengo el programa y quiero transferirlo, lo que se llama esto es cargar en CPU. ¿Por qué es peligroso y hay que tener cuidado en esto? Porque imagínense que yo voy a una empresa y me piden que les haga alguna modificación en un programa ya existente en un PLC. Entonces yo voy, me conecto y en vez de poner cargar en PG, me pongo en CPU para cualquiera de todos nosotros. ¿En qué piensa? En la computadora, en la notebook o en la computadora de mesa. Bueno, no. Cuando entonces yo pongo acá cargar en CPU, si yo hiciera esto, empezaría a transferir un programa en blanco, sin nada, hacia el PLC. Cuando uno hace eso, el programa que está cargado en el PLC se borra completamente y se carga un programa en blanco, no tiene nada. Resultado, la máquina ahora ya no va a funcionar y el programa que tenía cargado se perdió definitivamente. Cuando eso ocurre, cuando uno comete un error de esos, es cuando uno dice, bueno, me olvidé algo en el auto, y desapareces, cambias el número de teléfono, no volvés nunca más, que no te puedan encontrar, porque le dejaste la máquina totalmente inútil. Bueno, no nos va a pasar, ya sabiendo esto no nos va a pasar. Pero bueno, ¿por qué ocurre que se borra el programa cuando yo cargo otro? Por una cuestión de seguridad. No puede haber dos programas cargados en el microprocesador de un PLC. Entonces, si en algún momento se tara o se pone tonto el PLC, imagínense que dice, uy, ¿a cuál le hago caso? ¿A este programa o al otro programa o a aquel otro que tengo? Imagínense que si llega a haber una duda de eso, puedo colisionar la máquina y romperla, puedo llegar a matar a alguien incluso o generar lesiones muy muy graves. Resultado, nunca en un PLC te va a admitir dos programas. Hay un programa y ese programa sobrescribe y borra el programa anterior que hubiera cargado en el PLC. Esto es importante que siempre lo recuerden. Otra de las posibilidades que tengo acá, por ejemplo, es si yo estoy con el cable de interfase, tengo la posibilidad de poner en actividad, no solamente haber cargado el programa, sino poner el PLC en modo run, es decir, que empiece a ejecutar ese programa. Si alguien aprieta un pulsador, se activa un sensor, automáticamente la máquina se pone en marcha. Y eso no lo estoy haciendo desde el PLC, sino lo estoy haciendo en forma remota. Otra de las cosas que uno puede llegar a hacer es utilizar lo que se llama ver el estado de programa. O sea, que me muestre qué cosas se van activando acá en el PLC estando conectados uno con el otro. Entonces, por ejemplo, si alguien está apretando el pulsador de marcha, yo voy a ver acá que este símbolo en mi programa, en mi pantalla de la computadora, se pone en celeste. Voy a ver qué marcas están encendidas, qué están apagadas, cuánto está contando
este temporizador, etcétera. Voy a ver todo lo que está ocurriendo. Tiene una cierta demora, ¿no? Acá en este programa, por ejemplo, yo tengo la posibilidad de, en vez de estar trabajando y memorizando, teniendo la lista de la tabla de conexiones, donde está conectada cada cosa, en las entradas o en las salidas, existe la posibilidad de trabajar de esta manera. Voy acá donde dice tabla de símbolos y acá, por ejemplo, colocar el siguiente símbolo. Es decir, que el pulsador de marcha, vamos a ponerlo con mayúsculas, marcha, es la entrada y 0.0. Por ejemplo, Q0, Q0.1, digamos que es el pistón 1. Pistón A es Q0.1. Si yo vengo acá al bloque de programa, no los veo todavía. Entonces lo que voy a hacer es venir acá, test, compilar, y acá fíjense que ya me pone marcha y 0.1 y acá me pone Q0.1 y ya me puso pistón A. Es muy fácil ver que cada vez que se invoca la terminal Q0.1 automáticamente me aparece ya el nombre pistón. Y cuando yo estoy programando, vamos a abrir una instancia nueva, yo acá por ejemplo coloco un contacto normal abierto y acá en vez de colocar y 0.0 coloco marcha. Basta con colocar la M, acepto, y si voy a poner una instrucción, acá directamente le pongo P, ya me aparece pistón A. Es una manera más fácil de trabajar en este tipo de programas, sobre todo cuando el programa es largo, sobre todo cuando han pasado varios meses y me piden que haga una modificación en el programa y yo aquí me voy a acordar, en su momento lo sabía perfectamente, me sabía de memoria todas las instrucciones. Hoy en día, ¿qué era lo que hice acá? ¿Qué es lo que puse? Bueno, ayuda mucho el hecho de haber trabajado de esta manera colocando el nombre real de cada uno de las cosas o los elementos que están conectados en los terminales, en las borneras del PLC. Vamos a empezar con programación del PLC. Los PLC tienen, como hemos visto, distintas formas o distintos lenguajes para ser programados. Nosotros vamos a utilizar, como les dije, el sistema o el lenguaje ladder o el lenguaje escalera. Lo primero que tiene que hacer una persona cuando va a programar un PLC es tener conocimiento de cómo están conectadas los distintos componentes al PLC. Por ejemplo, supónganse que yo tengo una máquina con dos pistones. Ustedes vieron pistones en la parte de neumática y electroneumática, así que supongamos que tengo dos pistones, pistón 1 y pistón 2. O llamémoslo pistón A y pistón B. Este pistón va a estar comandado por una electroválvula tipo 5.2. Tendrá sus reguladoras de velocidad, no las voy a dibujar. Y como el pistón está retraído, lo vamos a poner sus conexiones del lado correspondiente. Suministro de aire, vamos a dibujarle acá un silenciador, otro silenciador para la cámara trasera. Y acá viene la primera aclaración. Tengo esta válvula. Normalmente uno pensaría y diría, bueno, voy a necesitar un comando, un solenoide, un pilotaje electroneumático. Es decir,
una bobina que comanda una pequeña valvulita de pilotaje, esa es la que simbolizamos acá con este triangulito, que es la que va a comandar la válvula. Y por el otro lado voy a necesitar un pilotaje similar a este, pero la realidad es que no. Y vamos a ver por qué. Esta bobina la vamos a llamar bobina I, o I1. Si yo activo I1, ¿qué se produce? Bueno, la conmutación y obviamente el pistón A va a salir. Entonces, esta bobina I1 es la responsable del avance de A. Por eso colocamos acá como A más. Acuérdense que siempre para entendernos entre nosotros en nuestra jerga, más significa avanzar o bien girar en sentido horario y menos en sentido antihorario o bien retroceder. Si yo estoy utilizando un actuador rotativo o un motor eléctrico, más significa que está girando en sentido horario. Lo mismo vamos a hacer acá, vamos a colocar una válvula 5.2 con pilotaje neumático solamente para el avance. Y acá un resorte, o sea que es una válvula monoestable. Esta será la bobina I2. Si se activa, producirá el avance del pistón B. Y las conexiones neumáticas, las mangueras, van a ir colocadas así. Acá va el suministro de aire y acá vamos a colocar, como corresponde, unos silenciadores para que no se quede sordo nadie. Bien. Como toda máquina automática, yo necesito específicamente saber en todo momento, que la máquina sepa si los pistones han terminado de avanzar o han terminado de retroceder. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy haciendo un sistema automático, un sistema secuencial, necesito que, por principio de la máquina automática, ninguna etapa se puede concluir si yo no verifico que se cumplió completamente, y no va a permitir que se inicie una nueva etapa de la secuencia si la anterior no se cumplió completamente. Entonces, para eso voy a necesitar ¿qué cosa? Algún tipo de sensor o final de carrera. Nosotros vamos a colocar acá finales de carrera de tipo, no sé, a rodillo, pongámosle. El final de avance lo vamos a llamar FA, final de avance de A, y este RA, final de retroceso de A. Lo mismo voy a hacer acá. Voy a indicar acá final de avance de B y acá RB, retroceso de B. Pero lo voy a cambiar, vamos a hacerlo para ahí más simple. Vamos a llamar al final de avance AA, avance de A, y AB, avance de B. Creo que es más fácil. Bueno, entonces dijimos que estos son finales de carrera, o sea, interruptores a rodillo. Básicamente, en un circuito eléctrico los veríamos indicados de esta manera. Final de carrera a rodillo. Eso sería cada uno de estos. Podríamos utilizar obviamente un reed switch, si en caso de que estos pistones tengan émbolo magnético. Ahora bien, una vez que tengo aclarado esta mínima máquina de dos actuadores, de dos pistones, lo que voy a tener que hacer, y lo que hace cualquier programador, lo primero que tiene que tener claro, es dónde están conectados cada una de las cosas. Entonces, vamos a conformar lo que se llama la tabla de entradas y salidas del PLC. Veamos las entradas. Ustedes recuerdan que habíamos dicho que en el PLC
y lo habían visto ustedes, el PC que estamos usando nosotros, las entradas se indican con la letra I más un subíndice, más dos dígitos separados por un punto. Y se ordenan, arranca de 0.0 y 0.1 y 0.2 y 0.3, etcétera, etcétera, hasta llegar a I0.7. En total, desde acá hasta acá, hay 8 bornes de entradas. Pero a partir de I0.7 pasa a llamarse I1.0. Es decir, no existe el 0,0.8, 0.9. ¿Por qué? Esto viene de algo muy antiguo, muy antiguo en la computación, en el cual los bytes estaban compuestos por 8 bits. Entonces, a cada bit se le asignaba una entrada. Hoy en día esto ya se lo disimula, se lo enmascara de otra manera. La gente que fabrica y crea el hardware, o sea, la programación interna del microprocesador, lo enmascara de alguna manera y nosotros esto ya no lo tenemos que tener en cuenta. Pero la mayoría de los PLCs siguen respetando esto, muchos PLCs hoy en día siguen respetando esto. Y los antiguos, los que tienen ya más de 8 años seguro. Entonces sigo acá, I1.1, I1.2, I1.3, etcétera, hasta llegar a I1.7. A partir de I1.7 va a llamarse 2.0 y así sucesivamente. Van de 8 en 8. Bueno, aclarado esto, yo por ejemplo voy a conectar el pulsador de marcha en la entrada I0.0. El final de avance de A, lo que llamamos avance de A, lo voy a conectar en I0.1. El retroceso de A va a estar conectado en I0.2. El final de avance de B en I0.3. El retroceso o el final de retroceso de B en I0.4. ¿Por qué? Porque se me dio a mí cablearlo así, podía haberlo puesto de otra manera. Pulsador de parada, la voy a colocar en I1.0. El de, si hubiera, por ejemplo, parada de emergencia, lo voy a colocar en I1.1, si lo hubiera. Bueno, veamos las salidas. Hasta acá todas estas son entradas, donde cableé yo cada uno de los elementos que le van a enviar señal a la bornera de entrada del PLC. Pasemos ahora a las salidas. La bobina I1, que es la que produce A+, la voy a conectar en la salida Q0.1. La bobina I2, que es la que produce B+, la voy a conectar a la salida Q0.2. La luz de marcha la voy a conectar en la salida Q1.0. La luz de parada la voy a conectar en la salida Q1.1. Esta sería la roja, ¿verdad? Y esta la verde. A esto puedo seguir agregándole, por ejemplo, una sirena de alarma, la bobina de un relé que va a activar un motor trifásico, etc. Pero por ahora vamos a trabajar con algo bien sencillo. 2 pistoncitos y con eso nos alcanza. Observen ya en esto, que en esta máquina mínima, ¿cuál es la información que recaba de la máquina?
Y pulsador de marcha, si el operario apretó el pulsador de marcha, el pulsador de parada, los 4 finales de carrera, y en caso de que hubiera una parada de emergencia. A veces hay, a veces no. En una máquina tan chiquita como esta, a veces no hay parada de emergencia. ¿Y cuántas salidas absolutamente imprescindibles tengo? Bueno, si yo prescindo de las luces de marcha y de parada, solamente 2 salidas. Fíjense que ya acá me está dando en la práctica la confirmación de por qué los PLCs tienen más entradas, recaban más información para dar las órdenes de salida. Siempre hay más entradas, más ingreso de información que órdenes de salida. Bueno, una vez que yo tengo esto relevado, o sea, este es el cableado a donde se cableó cada cosa en el PLC. Entonces voy a venir y voy a empezar a programar. Para programar, las instrucciones que vamos a utilizar van a ser muy sencillas. Se utilizan símbolos. La primera cosa que nosotros vamos a aprender existe una instrucción llamada set. Set significa encender y mantener encendido. Este set, encender y mantener encendido, es lo que ustedes tienen en cualquier luz de su casa. Ustedes aprietan una tecla y la luz queda prendida. Ustedes la apagan y queda apagada. Entonces, para apagar va a ser el reset, que es apagar y tiene que mantenerse apagado. ¿Cómo lo vamos a ver simbolizado esto? Esto con una S y esto con una R. Estos son los símbolos que vamos a necesitar. Cuando yo quiera preguntar si algo está ocurriendo, eso va a ser este simbolito. 2 palitos verticales enfrentados, como si fueran 2 manitas así preguntando. Esto es lo que se llama pregunta positiva. ¿Qué es una pregunta positiva hablando en español? Es cuando ustedes preguntan esperando que la respuesta sea afirmativa. ¿Me levanté bien hoy? Sí. ¿Llegué bien a mi casa? Sí. Y por otro lado, voy a tener preguntas negativas. Sus preguntas negativas son aquellas que yo estoy esperando que su respuesta sea negativa. ¿Se te prendió fuego la casa hoy? No. ¿Tuviste un accidente de tránsito? No. ¿Tuviste un infarto hoy? No. Entonces, todas esas son preguntas negativas, preguntas que yo espero que no se cumplan. O sea, la condición es que la respuesta sea no. Veamos cómo lo usamos esto. Y ahora sí vamos a empezar a programar. Si yo quiero hacer una secuencia, por ejemplo, una secuencia que sea avance del pistón A, avance después del pistón B, retroceso del pistón A y por último retroceso del pistón B. 4 etapas, 1, 2, 3 y 4. O sea, si lo vemos, sería avanza el pistón A, avanza el pistón B, retrocede el A y por último retrocede el B. Nada más que eso es lo que va a hacer nuestra maquinita de 2 pistones. Para programar esta secuencia en el PLC, ¿cómo va a arrancar esta secuencia? Y bueno, yo voy a hacer una pregunta positiva y esa va a ir dirigida al pulsador de marcha. Le voy a preguntar al pulsador de marcha, que está en I0.0. ¿Estás apretado? Si está apretado el pulsador de marcha, entonces esta condición, esta pregunta tiene respuesta afirmativa. Sigo adelante.
Si nadie estuviera apretando el pulsador de marcha, la respuesta a esta pregunta sería no. Entonces de acá ya no sigo con la instrucción, no sigo leyendo la instrucción. Pero si el pulsador de marcha está apretado, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que activar la bobina y 1 para que salga el pistón A. Entonces voy a decir set, que es encender y mantener encendido. ¿Qué cosa? Y venimos acá y vemos que I1 está activando ¿qué cosa? La salida Q0.1, porque en el borne Q0.1 es donde mandamos un cable hacia esta bobina, que es la que controla el avance del pistón A. Muy bien. Listo. Simplemente con esto, lo que estoy haciendo acá es dando la orden de decir pistón A, avanzar. El pistón A va a avanzar, sí, muy bien. Cuando termine de avanzar, ¿qué hace? Activa el final de carrera, avance de A. O sea que este final de carrera le va a enviar corriente de 24 voltios ¿a quién? Al borne 0.1 del PLC, donde está cableado. Cuando el PLC recibe 24 voltios en este borne, bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Y es lo que le voy a hacer yo ahora. Le voy a preguntar ahora, ¿el borne I0.1 recibe corriente? Si la respuesta es sí, entonces le voy a decir, encender la bobina que produce el avance de B. Esa bobina que produce el avance de B, ¿dónde está conectada? En Q0.2. Entonces le digo set, encender la salida, dale corriente al borne Q0.2. Con lo cual, al recibir corriente la bobina de esta electroválvula, la válvula conmuta y el pistón B avanza también. O sea que con esta simple instrucción yo ya estoy haciendo que el pistón B salga. Así de sencillo, así de simple. El pistón B avanzó. ¿Cuándo termina de avanzar? Y cuando toca el final de avance de B, a B. Muy bien, entonces mi próxima instrucción va a ir encabezada así. Voy a preguntar si el final de avance de B a B, que está cableado en el borne I0.3, está recibiendo corriente. Si recibe corriente es porque el pistón se extendió. Si el pistón se extendió y está recibiendo corriente I0.3 porque se está tocando este final de carrera, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Bueno, retroceder el pistón A. Para retroceder el pistón A, ¿qué tendría que hacer? Cortarle la corriente a esta bobina. Recuerden que yo, acá en la primera instrucción, le dije set, encender y mantener encendido ese borne. O sea que todo este tiempo Q0.1 estuvo con 24 voltios y mandándoselo a esta bobina. Por ende, el pistón se mantiene extendido. En el momento en que yo le corte la corriente a Q0.1, le corto la corriente a esta bobina. Al cortar la corriente a esta bobina, ¿qué pasa con este resorte? Conmuta la válvula a posición de retroceso, con lo cual el pistón va a empezar a retroceder. Creo que acá ya se dan cuenta de por qué no utilizó válvulas monoestables. Y como ven ustedes, si yo le doy corriente I1, el pistón avanza. Le corto la corriente, pistón retrocede. ¿Tiene sentido de que yo coloque acá otro pilotaje electroneumático para hacer el retroceso? No, porque voy a necesitar además otro borne más físicamente, un PLC que tenga el doble de borneras de salida, un PLC más grande. ¿Y para qué necesito gastar en un PLC más grande si con uno chico y comprando una válvula que todavía encima es más barata, puedo hacer exactamente lo mismo? Entonces, esa es la razón por la que cuando uno trabaja con PLCs, se trabaja con electroválvulas monoestables. Es mucho más pequeño el cableado. Se simplifican muchas cosas trabajando con válvulas monoestables.
Bueno, le volvemos acá entonces. La pregunta es, ¿se activó el final de avance de B? Muy bien, si el final de avance de B que está conectado en I0.3 está recibiendo 24 voltios, lo que hay que hacer es retroceder al pistón A. Para retroceder al pistón A lo que tengo que hacer es apagar la corriente de la bobina I1. Entonces digo, reset, que dijimos que era apagar y mantener apagado, ¿qué cosa? Q0.1, es decir, el borne que había encendido unas instrucciones más arriba. Con esto se produce el retroceso del pistón 1. Bueno, el pistón A retrocede. Cuando retrocede, ¿qué activa? El final de retroceso de A. El final de retroceso de A está conectado en la entrada I0.2. Entonces lo que yo voy a hacer es, pregunto si el borne I0.2 está recibiendo corriente, tiene 24 voltios. Si tiene 24 voltios, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La última etapa. Ejecuto la última etapa, que es retroceso del pistón B. Para retroceder el pistón B, lo único que tengo que hacer acá es cortarle la corriente a la bobina I2. La bobina I2 sabemos que está conectada en el borne de salida Q0.2. Entonces le digo reset Q0.2. Apago la bobina o la salida Q0.2, con lo cual se va a producir B menos. Y se terminó la secuencia. Así de simple fue programar esta secuencia con un PLC. Estas 4 sencillas instrucciones me permiten activar una secuencia de movimientos de 4 etapas con 2 pistones. Muy bien. Ahora, hay algunas cositas que hay que tener en cuenta. En primer lugar, cuando yo arranco la máquina, esta máquina no parece ser muy segura. Y les explico por qué. Imagínense que el que usó la máquina por última vez le cortó el aire comprimido, no sé, y los pistones quedaron uno salido para afuera, el otro a medio camino. ¿Es prudente permitir que alguien venga, apriete el pulsador de marcha y la máquina arranque, no importa cómo estén los pistones? Y la verdad que no, porque es muy probable que la máquina colisione, es decir, si un pistón está salido y no tenía que estar y avanza el otro, y por ahí a lo mejor rompo la máquina. Eso se llama colisionar la máquina. Para evitar eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y voy a preguntar acá, en la primera instrucción, voy a hacer 2 preguntas más. Voy a preguntar si el pistón A está retraído, porque el pistón A va a salir, así que tiene que estar retraído. ¿Dónde tengo cableado el final de retroceso de A? En I0.2. Y para saber si el pistón B también está retraído, voy a preguntar si el final de retroceso de B, que está conectado a I0.4, está recibiendo corriente. Entonces, esto que tenemos acá desarrollado se llaman condiciones de seguridad en el arranque. ¿Por qué? Porque si alguno de los 2 pistones no está en la posición que tiene que estar, que en este caso es retraído, por más que yo apriete el pulsador de marcha, llegue corriente al borne I0.0, esto se cumple, pero alguna de estas 2 tampoco, o las 2 no se cumplen. Resultado, nunca se va a ejecutar la acción de encender la salida Q0.1. Entonces, de esta manera estoy creando una máquina que es segura en el arranque. Para que esta máquina funcione correctamente, arranque, tienen que estar los pistones en su posición. Y además de eso, alguien tiene que estar apretando el pulsador de marcha. Entonces, cuando se den las 3 condiciones, se ejecuta la primera instrucción y arranca la máquina. Yo acá les puse condiciones de seguridad. Acá es una máquina muy sencilla, tiene 2 pistones. Pero yo podría agrandar esto y llevarlo, por ejemplo, a
preguntar si hay suficiente presión de aire comprimido, si hay agua o hay fluido en los tanques, si está encendida la bomba de refrigeración, si la bobina de papel metalizado está cargada. Puedo preguntar si el nivel de aceite de la caja de cambios de la máquina. Puedo preguntar todas las condiciones de seguridad que quiera. O sea, todo lo que yo haya cableado con sensores acá, lo puedo preguntar acá a ver si está realmente ok. Si está ok, me va a dejar arrancar la máquina. Si alguna de las condiciones no se da, porque falta aceite, porque la bobina de papel no fue colocada o ya se agotó y no hay papel o lo que sea, no me va a permitir arrancar la máquina. Entonces, esto se llaman condiciones de seguridad en el arranque. Bien, así tenemos desarrollado nuestro primer programita. Un programita muy sencillo. Ni siquiera hicimos activar las luces. Ahora, antes de terminar acá, hay algo que es muy importante que ya lo indiquemos. Si nosotros miramos un programa, este programa lo podemos dividir en dos partes. Fíjense, de este lado van a estar las condiciones para que algo se cumpla. Y de este lado están las acciones. Si en una instrucción las condiciones se cumplen, se ejecuta la acción. Si la condición no se cumple, la acción no se ejecuta. Siempre se va a mantener lo que se llama esta semántica, esta construcción de la instrucción. Primero va a ir las condiciones y después van a ir las acciones. Si esto se cumple completamente, el PLC va a activar lo que haya de este lado en las instrucciones. Si no se cumple, no. Bien, vamos a dar acá por terminada la parte, digamos, práctica de funcionamiento de la máquina. Si quisiéramos agregarle las luces de marcha, sería muy simple. ¿Qué haríamos acá? Bueno, si yo quiero encender la luz verde, la pregunta es, luz verde, ¿dónde está conectada? En Q1.0. Entonces, cuando se active, cuando en la primera instrucción yo tenga acá set Q0.1, o sea, activo la bobina, al mismo tiempo enciendo la salida Q1.0, que es luz verde más, o sea, luz verde encendida. Y seguramente debe estar encendido también la luz roja, entonces hay que apagarla y mantenerla apagada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo voy a agregar acá, queda un poquito desprolijo, pero voy a poner reset Q1.1, que es luz roja menos. Entonces, ahora sí, ya estoy haciendo el comando. Cuando lleguemos acá a la última instrucción, ¿qué es lo que voy a tener que programar? Y bueno, decir que acá me quedo corto, voy a tener que agregar una instrucción más. La agrego acá abajo. Yo voy a preguntar, ¿el final de retroceso se activó? El final de retroceso de B, ¿dónde está conectado? Retroceso de B en I0.4. Entonces, si se activó el final de retroceso de B, entonces hay que apagar la luz verde, reset, la luz verde la habíamos conectado en Q1.0 y encender la luz roja, set Q1.0. En esta instrucción, ¿qué es lo que hice? La luz verde la apago y al mismo tiempo enciendo la luz roja. Ahora sí, tengo un programita donde también estoy indicando el estado de funcionamiento de la máquina.